Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Hoy en la misa del día 20 de febrero del año 2020, día jueves, se proclamó un aparte del Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 33. Este Evangelio es bastante conocido para todos nosotros. Es cuando el Señor Jesucristo pues le pregunta a los apóstoles qué dice la gente de él. La gente estaba viendo a Cristo Jesús, lo ven hacer milagros, lo ven predicar, lo ven que tiene mucha autoridad, como dice la Sagrada Escritura. Entonces Jesucristo le pregunta a los apóstoles, bueno, ¿qué es lo que está diciendo la gente de mí? Y ellos dan respuestas. ¿Bien? Y después ya les pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Usted está más cerca de mí. La gente está por allí, pero ustedes van conmigo, comen conmigo, comparto con ustedes, muy cerca. ¿Quién soy yo para ustedes? Bueno, el primado de Pedro, ese personaje tan impulsivo de reacciones primarias, un hombre bueno, no un hombre brusco, bueno, bien intencionado, no, pero un hombre también cobarde y un hombre miedoso. Y con ese carácter impulsivo dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Bueno? Y después de esa profesión de fe, entonces Jesucristo empieza a decirle a los apóstoles, a estos hombres cercanos a él, ¿no? También llenos de miserias, de inconsistencias, como cualquiera de nosotros, con sus luces, con sus sombras. Entonces Jesucristo pues empieza a decirles a estos hombres lo que le iba a pasar, ¿no? Que tenía que subir a Jerusalén y ahí las autoridades pues lo iban a maltratar y le iban a dar muerte. Pues la reacción de este Pedro, ese Pedro que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, ese Pedro con reacciones primarias es también el que le dice, no, espérate, empezó a apartar al Señor y dijo, ven, eso no te puede suceder. Eso no va a ser así. Empieza como a disuadir al Señor sobre la afirmación y la profecía que le estaba dando en ese momento. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, ponte detrás de mí, Satanás, porque tú piensas como hombre y no como Dios. Exactamente el texto termina así. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres. Tú no piensas como Dios, tú piensas como hombre. Pues Pedro, el primer papa. Pedro que se le ha dado esa tarea de encomendar, ¿no? Esa tarea que el Señor le encomendó más bien de pastorear la grey, de confirmar en la fe a las ovejas, de ser el vicario de Cristo, donde se le han dado unas llaves, ¿no? Del reino de los cielos, para abrir, para cerrar, donde se le ha dado autoridad, potestad, para atar, para desatar. Pedro, el primado de Pedro, el primero entre los iguales, ¿no? Y ese Pedro pues muestra un carácter bastante temperamental, primario, donde profesa algo verídico y hermoso. Tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, tú eres el ungido, el Hijo de Dios. Pero después, cuando Jesucristo dice o les dice lo que les va a pasar, entonces Pedro quiere disuadir al Señor, quiere evitarle el sufrimiento. Pues muy bien, a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, pues Pedro pues ha tenido estas circunstancias, esos aspectos donde tiene que acompañar al pueblo de Dios, pero también a veces se echa para atrás. A veces no quiere asumir, ¿no?, la realidad de la cruz. Entonces pacta y firma y sonríe y todo bien, ¿no? Pero por ahí no es la cosa. A veces como que Pedro quiere obviar la cruz y no es así. Pedro aquí está obviando la cruz de Cristo Jesús. La tarea del romano pontífice a lo largo de la historia, es decir, del primado de Pedro, del Papa, ¿no?, es una tarea bastante compleja, no es fácil,
Pero una cosa sí podemos rescatar de este texto, que es mejor no disuadir los planes de Cristo Jesús en su iglesia. Es mejor cumplirlos y asumir la cruz. No es bueno tomar una actitud como hizo Pedro, el primer apóstol, el primer papa, cuando quiso disuadir al Señor, persuadirlo de lo que le iba a pasar a Jerusalén. Por eso el Señor lo trató de Satanás. Nosotros tenemos que comprender que el oficio del Papa no es fácil, pero va a ser más complejo si se trata de obviar, disuadir o persuadirse, ¿no? O de pronto hacerse de la vista gorda sobre lo que significa la cruz y la voluntad de Dios Padre en su Hijo Jesucristo. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.